Estamos viendo cómo el odio se inocula desde que somos muy pequeños, cuando el cerebro es más tierno y más influenciable, aunque la historia nos demuestra que el odio puede brotar a cualquier edad. Del odio visto a través de los ojos de un niño hablamos para terminar. Y lo mismo ha hecho Ana García Ferrolana, de 30 años, a través de una novela sobre el odio y la guerra, titulada El que llama a la puerta. Es su primer libro y narra la historia de Tarik, un niño que vive en Sarajevo alegremente hasta que su ciudad es sitiada durante la Guerra de los Balcanes en 1992. Como recordaréis, uno de los sitios más largos y atroces de la historia moderna. ¿Por qué Bosnia? Una guerra que empieza cuando tú ni habías nacido. Yo acababa de nacer en el 93, así que en realidad el año que yo nací había asedio todavía. Pero justo porque nadie habla de Bosnia. Creo que casi todos los que tenemos mi edad, por ejemplo, hemos escuchado muchísimo acerca de la Segunda Guerra Mundial y yo qué sé, yo estudié periodismo y se nos hablaba de la guerra de Vietnam, incluso de la del Golfo, pero nadie habla de Bosnia nunca. Y Bosnia es el ejemplo, para mí, más grande que puede haber de cómo el odio destruye algo precioso. Y lo cuentas, además, a través de la destrucción de lo más precioso, que es la infancia. ¿Por qué decidiste contarlo con la voz de Tarik? Yo creo que los niños sanos, un niño sano, nunca va a poder diferenciar entre, te pongo un ejemplo, musulmán, cristiano, judío, y mucho menos entre un serbio, un bosnio, un croata. Un niño sano no puede diferenciar de eso porque simplifican lo difícil, o sea, hacen fácil lo difícil. Y si los niños hacen fácil lo complejo, solo ellos pueden contar las historias verdaderamente difíciles. Cuando el que llama a la puerta es el horror de la guerra, ¿qué sale por la ventana? ¿Qué se pierde? La humanidad, lo más básico del ser humano, la empatía, lo que nos queda, lo que nos da sentido al vivir, para mí. ¿A ti qué te interesa de las guerras? ¿Por qué has querido hacer tu primera novela en una guerra? Porque me preocupa mucho la situación por la que pasamos. Yo creo que vivimos en un mundo lleno de cosas maravillosas, de culturas, de identidades distintas, de sentimientos, y no paro de ver que cada vez más nos enfrentan, nos obligan a odiar al diferente, nos dicen que es un enemigo, y a mí eso me preocupa. Y cuando descubrí la historia de Bosnia, vi que ya había pasado, que ya lo habían hecho, en un sitio donde había triunfado el amor, donde habían sido capaces históricamente de convivir. Y si lo consiguieron allí, ¿qué no consiguieron aquí, que aún no hemos llegado a ese paso de saber convivir y entremezclarnos como cultura? Este libro tiene algo que te enseñaron a ti cuando estudiabas periodismo. Habla de las cosas que les cambian la vida a las personas. La guerra lo cambia todo. Las cosas que creías que eran importantes ya no lo son y echas de menos la vida de antes. Nunca sabes cómo llega la guerra ni por qué lo hace, pero un día papá dice que ya no se puede ir al colegio y mamá deja de reírse por todo. Así dices en el emocionante libro que has escrito. ¿De qué manera crees que la guerra lo cambia todo y nos cambia completamente? Porque el problema de la guerra es que, además de que no soluciona ningún conflicto, genera muchísimos nuevos, nos separa, después curar las heridas es muy difícil. No solo la destrucción que causa física, las muertes, que eso evidentemente es una tragedia absoluta, sino que después volver a unir es súper complicado. Y de hecho, los Balcanes son un ejemplo y Sarajevo es un ejemplo. La ciudad intercultural por decreto, la que era un ejemplo, hoy en día sigue dividida. ¿Te da miedo la deriva de odio en la que estamos entrando? Sí, ¿Entre la gente de tu edad? Sí, entre la gente de mi edad también, pero también entre los más jóvenes y entre los más mayores. Pero es terrible, es realmente terrible lo que estamos viviendo, cómo unos disparan a los otros, cómo los insultos, la incapacidad de debatir, porque podemos estar en desacuerdo en mil cosas. Yo creo que materialmente podemos diferir en muchísimas cosas, pero no por eso tenemos que odiarnos. Yo no odio a la persona que es diferente a mí, incluso a la que piensa en algo que yo creo que es justo lo contrario a mí. No la odio por ella.
Claro. Y también lo vemos, y me preocupa, porque además creo que es una traslación de todos esos odios latentes que luego se materializan en guerras y en conflictos. Lo vemos en las redes sociales. Tú eres parte de una generación que convive con conflictos a flor de piel, donde pasamos de la devoción a la cancelación prácticamente en un segundo. ¿Qué crees que puede enseñarle un personaje como Tariq, un niño de 11 años que vive una guerra, a los chicos y chicas de su edad o a los chicos mayores? Yo creo que tenemos que volver a vivir vidas nuestras, personales, vidas con nombres y apellidos, que no son grupos, que no son falsedades que queremos expresar para ser más cool o más guay hacia afuera. Tenemos que volver a divertirnos como lo hace un niño que está en un asedio y lo único que tiene son piedras para jugar.